Buenas tardes, mi nombre es Brian García y voy a explicar el circuito número 3. Lo primero que vamos a hacer es desglosar este circuito. Entonces lo que hacemos es sumar en paralelo R3 y R4, el cual nos daría el siguiente circuito, y nos da R6, que sería 83.33. Ahora lo que vamos a hacer es sumar en serie R2 y R6, que serían estos en serie, y nos daría a R7 dando 233,33 ohmios. Ahora lo que vamos a hacer es sumar en paralelo para que nos dé a R8, sumar en serie a R7 y R5, y nos daría 383 y nos daría a R8. Lo siguiente sería despejar R1 y R8, y eso lo hacemos en paralelo, y nos daría la resistencia total 19 ohmios. Lo siguiente que vamos a hacer es sacar la intensidad total, o sea, sería 120 voltios es con lo que vamos a trabajar, y 19 ohmios, que es la resistencia total, dándonos 6.31 amperes. Después sacamos el voltaje 1, que es la intensidad total por la resistencia 1. Esto nos dará 120 voltios. Después ahora vamos a hacer a calcular intensidad 1, que sería el voltaje 1 dividido en la resistencia 1, que nos daría igual a 6 amperes. La potencia sería el voltaje 1 por la intensidad total, que sería 720 vatios. La intensidad 2 sería 120 voltios, el voltaje inicial, y la resistencia 8, que sería 383,33, y nos daría la intensidad 2, que sería 313,043 miliamperios. En amperios sería 0,31304. Para sacar el voltaje 2, entonces usamos la intensidad 2 que acabamos de ayer por 150, que sería la resistencia 2, que nos daría 46,956 voltios. La potencia 2 sería el voltaje 2 por la intensidad 2, que nos daría igual a 14,699 vatios. El voltaje 3 sería 313,04 por 83,33, que sería igual al 26,085 voltios. Obteniendo ese voltaje, podemos hallar la intensidad 3, que sería el voltaje 3 por dividido en la resistencia 3, que sería igual a 260,85. La potencia 3 la sacamos con la intensidad 3, el voltaje 3, y nos daría 6,80 vatios. Y la intensidad 4 la hallamos con el voltaje 3, al ser paralelo, entonces es el mismo voltaje, dividido en 500, que es la resistencia 4, que nos daría igual a 52,17. El voltaje 4 sería 52,17, y la intensidad 4 por la resistencia 4, que nos daría 26,85 ohmios. Voltios. La potencia 4 la sacamos con la intensidad 4 y el voltaje 3, y nos daría 1360,8 vatios, y la intensidad 5 sería la suma de I3 más I4, y esto nos daría 313,044, y el voltaje 5 sería con la intensidad 2 por 150, que es la resistencia 5, 46,956, y la potencia 5 sería por 46,956, voltaje 5 por la intensidad 2, y nos daría 14,699. Ahora lo que vamos a hacer es corroborar estos con el circuito ya montado en nuestro computador, en el simulador. Bueno, aquí ya tenemos nuestro circuito montado. La intensidad total vendría a ser esta, 6,313. Ahora el voltaje 1, que vendría a ser 120 voltios, entonces que viene a ser 120, nos dio igual. Ahora con la resistencia 2, aquí tenemos la intensidad, que es esta, 313,043, es la misma que nos dio en lo calculado.
El voltaje 2, como pueden ver aquí está, es 46.957, es el mismo, al calculado en el 2 nos dio 46.956. Ahora la resistencia 3, el amperaje es 260.87 miliamperios, y en lo calculado nos dio 260,85 en la resistencia 3, perdón. Y ahora en la resistencia 4 nos dio la intensidad 4 nos dio 52,17, nos dio igual. El voltaje nos dio 26,087, y en lo calculado lo tenemos 26,085. Es similar porque es en paralelo la resistencia 3 a la resistencia 4, es el mismo voltaje, pero su intensidad varía. Y en la resistencia 5 su intensidad viene a ser la misma que la intensidad total, y su voltaje si es diferente, viene a ser igual al inicial, que sería 46,956. Entonces eso sería todo, corroborando este circuito calculado con el montado virtualmente. Muchas gracias.